cuento llamado Último Hombre, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, escrito por Eduardo Sacheri. López había cumplido siempre. Había ganado y perdido, cosa por cierto evidente, pero jamás había abandonado su puesto. Jamás había sacado el cuerpo por cobardía. Jamás había temido hacer un sacrificio. Era un back enérgico y silencioso, lector de buenos libros. No le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies eternamente de paso. Hacía el quite, buscaba con la mirada a los vociferantes mediocampistas y se la sacaba de encima con algo de premura y con cierta mócula de torpeza. No se sentía menos por ello. Sabía que, sin su presencia allí, en el fondo, el equipo podía venirse en picada, por más que los delanteros se florearan con toques y gambetas. ¿No había sido una catástrofe, acaso, aquella segunda rueda el otro año, cuando él había estado parado por la operación de meniscos? Al técnico casi lo internan del disgusto. Los contrarios se hacían festines memorables. La defensa, sin él, era un colador endemoniado, un puente cándido por el que podía pasar hasta una anciana en muletas y llegar cara a cara con el arquero. De modo que, aunque a veces le produjera cierto hastío el desdén de los volantes, la cómoda pereza de los delanteros, la pegajosa y algo inútil admiración de los laterales, López era un hombre en paz. La noche definitiva era una de esas noches en las que llueven lluvias mansas, parsimoniosas, leves y frías. 0-0, trabado en el medio, cosa habitual en dos equipos jugados al empate en el afán de sacarle el cuello a la guillotina del descenso. López hacía lo suyo, trababa, ordenaba, sometía al árbitro al consabido rosario de jeringueos y reproches. La hecatombe no se anunció a través de señales contundentes. Simplemente se inició cuando López salió a cortar una pelota dividida con el 7 contrario. Un jovencito rápido y atrevido, que siempre amagaba por dentro y salía por fuera. López no se inquietó, aunque su rival llegó primero a bajar la pelota, antes que él la cortara. Lo dejó en cambio detenerse en seco, amacarse, sobrarlo. Y cuando el otro por fin disparó por fuera, López se lanzó a la pileta húmeda del lateral con la certeza de que sus 95 kilos serían suficientes para trabar el balón y proyectar al jovencito hacia los carteles del costado. Cuando se incorporó, la pelota descansaba junto a su botín izquierdo. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner. Había cumplido según el manual del perfecto zaguero, y algunos aplausos resgados descendían de las gradas semidesiertas, le entibiaron el alma. Faltaba únicamente buscar con la mirada al 3 o algún volante para que abrieran juego.
Pero entonces pasó lo que nunca había pasado antes. López bajó de nuevo los ojos. Vio sus pies embarrados, sus rodillas raspadas, sus medias bajas y la pelota brillante y reluciente. Los gritos del medio le llegaron de inmediato, pero López decidió que debería esperar que algo terminara de tomar forma dentro suyo. Tal vez el 9 contrario advirtió sus vacilaciones, porque se le vino al humo con la lengua afuera para atorarlo en su torpeza. López llegó a oír que el técnico le gritaba que la colgara. ¡Que la colgara! Pero en lugar de obedecer no pudo evitar bajar de nuevo la cabeza y volver a verla, como nunca hasta entonces, hasta enamorarse de ella hasta el último rincón de su alma. Entrecerró los ojos, inspiró profundamente, oyó con una nitidez absoluta el galope tendido del delantero. Notó su respiración agitada. Le vio la codicia ególatra que siempre llevan en el rostro los delanteros. Nunca supe lo que López sintió en ese momento. Yo supongo que fue una súbita intuición de la negritud insolayable de la muerte. De hecho, cuando el contrario se le tiró a los pies, López amacó sus 95 kilos, balanceó su cadera inexperta y dejó que el botín acariciara levísimamente la pelota. A los 33 años, Juan López acababa de tirar un caño en el borde del área. El técnico escupió el pucho y le gritó que la largase. López lo contempló sin prisa y sin cariño. Cuando adelantó el balón y se lanzó tras él al trote, lo había olvidado para siempre. Llegó hasta el mediocampo sin que le salieran al cruce. El único estorbo eran los gritos de los suyos, que sin comprender el milagro se la pedían como si tal cosa, como si él no fuese capaz de avanzar con la cabeza en alto, con el gesto sereno, con la libertad indómita que le nacía en el vientre y que lo invitaba a seguir yendo. El técnico, ya fuera de sus cabales, lo insultaba y lo invitaba a largarla y a volverse. El iluso no sabía que López corría irrevocable a su destino, o al menos a uno de todos los destinos que habitan la vida de los hombres. Cuando al fin le salió el volante central, López le amagó por dentro y se le escabulló por el callejón del 10. Pero en su apuro inexperto la tiró algo larga. De modo que el 8 de ellos se le vino al humo, seguro de llegar primero. Para entonces el técnico acababa de cruzar el umbral del desconsuelo. López había pasado a 2 contrarios, pero había metido tal desbarajuste en los relevos que nadie sabía dónde cuernos pararse. No estaban listos para eso. López nunca había subido. Retacón como era, no servía para ir a buscar centros. De modo que el otro central trataba de acomodar a los laterales en la seguridad de que el contraataque era inminente y los iba a agarrar papando moscas, mientras los volantes chillaban pidiendo una pelota ya definitivamente perdida. Pese a todo, y cuando el marcador se lanzaba con los botines de punta,
López adelantó la diestra con la prestancia de un delantero consumado y empujó con lo justo el balón 1 metro escaso. Sintió el dolor inconfundible de un tobillo aplastado bajo los tapones del rival, pero ni siquiera sopesó la posibilidad de detenerse. Ahora corría cerca de la raya y de vez en cuando la alejaba de la línea con sutiles toques de zurda que hasta entonces solo le habían servido para apretar el embriague. Eufórico, seguro de sí, estiró el brazo derecho señalando la extensa pampa abierta a las espaldas del marcador de punta. Carucha, Pontón, el win izquierdo, le entendió la señal y salió disparado. López, sin mirarlo, le puso una pelota inaudita con la cara externa del pie derecho para que la bola pasase por fuera del marcador e hiciese la comba volviendo hacia la cancha, justo a tiempo para que Carucha la cazara al vuelo y picara hasta el fondo bien habilitado. Por primera vez en su vida, López encorvó el cuerpo y se lanzó en velocidad hacia el área. Uno de los centrales le hizo el honor de pretender sacarlo con el cuerpo. Pero López no era uno de esos contrahechos que suelen jugar de 9 para no transpirar ni despeinarse. Se lo sacó de encima con un par de forcejeos del brazo izquierdo. Mientras seguía lanzado en su carrera, entendió que había elegido bien a quién lanzarle el pelotazo. Carucha, Dios lo bendiga, estaba llegando al banderín y sacudiendo la cabeza buscando a él, a López, al 6, al último hombre de toda la vida, para que la mandara a guardar de una buena vez por todas. No buscaba a esos amargos pseudos infalibles de corazón tibio que se consideran elegidos por el terso destino de la delantera. No, nada de eso. Lo buscaba a él, a López, al burro de carga, al percherón del lechero, para que tentara el destino de convertir un gol de hazaña. Deslumbrado, como un recién nacido, López cruzó con una exhalación la media luna del área. Dio 2 pasos y se elevó en el aire. Sintió las gotas de lluvia en el rostro. Sintió la luz de los flashes. Sintió la bocina de un tren que pasaba por detrás de la popular visitante. Y sintió la caricia abrupta del balón impactándole en la frente, abandonándolo rumbo al arco, dejándole una mancha de barro sobre la ceja, cerrándole para siempre la puerta al miedo y al olvido. Termino mi relato acá, temiendo que algún lector futbolero se sienta defraudado al desconocer el destino final del cabezazo. No voy a rematar la historia apuntando si el balón se colgó en un ángulo o si salió 8 metros por encima del travesaño. Si me explayo en esas materias, estaré distrayendo la atención hacia un detalle intrascendente. Lo inolvidable, lo sagrado para mí, que estuve presente en esa noche final en la que López decidió cortar la soga, es su imagen al volver desde el área contraria. Sereno, feliz, altivo, la camiseta fuera del pantalón, las medias bajas, el barro en las pantorrillas y una mirada absorta, emocionada, enternecida en la intuición de su libertad recién alumbrada. Una mirada sin destino fijo, apoyada en todo caso en un punto cualquiera del horizonte.
de esas que los hombres solo usamos para mirarnos a nosotros mismos. Cuento llamado Último Hombre, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, escrito por Eduardo Sacheri. López había cumplido siempre, había ganado y perdido, cosa por cierto evidente, pero jamás había abandonado su puesto, jamás había sacado el cuerpo por cobardía, jamás había temido hacer un sacrificio. Era un back enérgico y silencioso, lector de buenos libros. No le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies eternamente de paso. Hacía el quite, buscaba con la mirada a los vociferantes mediocampistas y se la sacaba de encima con algo de premura y con cierta mócula de torpeza. No se sentía menos por ello. Sabía que, sin su presencia allí, en el fondo, el equipo podía venirse en picada, por más que los delanteros se florearan con toques y gambetas. ¿No había sido una catástrofe, acaso, aquella segunda rueda el otro año, cuando él había estado parado por la operación de meniscos? Al técnico casi lo internan del disgusto. Los contrarios se hicieron festines memorables. La defensa, sin él, era un colador endemoniado, un puente cándido por el que podía pasar hasta una anciana en muletas y llegar cara a cara con el arquero. De modo que, aunque a veces le produjera cierto hastío el desdén de los volantes, la cómoda pereza de los delanteros, la pegajosa y algo inútil admiración de los laterales, López era un hombre en paz. La noche definitiva era una de esas noches en las que llueven lluvias mansas, parsimoniosas, leves y frías. 0-0, trabado en el medio, cosa habitual en dos equipos jugados al empate en el afán de sacarle el cuello a la guillotina del descenso. López hacía lo suyo, trababa, ordenaba, sometía al árbitro al consabido rosario de jeringueos y reproches. La hecatombe no se anunció a través de señales contundentes. Simplemente se inició cuando López salió a cortar una pelota dividida con el 7 contrario. Un jovencito rápido y atrevido, que siempre amagaba por dentro y salía por fuera. López no se inquietó, aunque su rival llegó primero a bajar la pelota, antes que él la cortara. Lo dejó en cambio detenerse en seco, amacarse, sobrarlo. Y cuando el otro por fin disparó por fuera, López se lanzó a la pileta húmeda del lateral con la certeza de que sus 95 kilos serían suficientes para trabar el balón y proyectar al jovencito hacia los carteles del costado. Cuando se incorporó, la pelota descansaba junto a su botín izquierdo. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner.
había cumplido según el manual del perfecto zaguero, y algunos aplausos riesgados descendían de las gradas semidesiertas, le entibiaron el alma. Faltaba únicamente buscar con la mirada al 3 o algún volante para que abrieran juego. Pero entonces pasó lo que nunca había pasado antes. López bajó de nuevo los ojos. Vio sus pies embarrados, sus rodillas raspadas, sus medias bajas y la pelota brillante y reluciente. Los gritos del medio le llegaron de inmediato, pero López decidió que debería esperar que algo terminara de tomar forma dentro suyo. Tal vez el 9 contrario advirtió sus vacilaciones, porque se le vino al humo con la lengua afuera para atorarlo en su torpeza. López llegó a oír que el técnico le gritaba que la colgara. ¡Que la colgara! Pero en lugar de obedecer no pudo evitar bajar de nuevo la cabeza y volver a verla, como nunca hasta entonces, hasta enamorarse de ella hasta el último rincón de su alma. Entrecerró los ojos, inspiró profundamente, oyó con una nitidez absoluta el galope tendido del delantero, notó su respiración agitada, le vio la codicia ególatra que siempre llevan en el rostro los delanteros. Nunca supe lo que López sintió en ese momento. Yo supongo que fue una súbita intuición de la negritud insolayable de la muerte. De hecho, cuando el contrario se le tiró a los pies, López amacó sus 95 kilos, balanceó su cadera inexperta y dejó que el botín acariciara levísimamente la pelota. A los 33 años, Juan López acababa de tirar un caño en el borde del área. El técnico escupió el pucho y le gritó que la largase. López lo contempló sin prisa y sin cariño. Cuando adelantó el balón y se lanzó tras él al trote, lo había olvidado para siempre. Llegó hasta el mediocampo sin que le salieran al cruce. El único estorbo eran los gritos de los suyos, que sin comprender el milagro se la pedían como si tal cosa, como si él no fuese capaz de avanzar con la cabeza en alto, con el gesto sereno, con la libertad indómita que le nacía en el vientre y que lo invitaba a seguir yendo. El técnico, ya fuera de sus cabales, lo insultaba y lo invitaba a largarla y a volverse. El iluso no sabía que López corría irrevocable a su destino, o al menos a uno de todos los destinos que habitan la vida de los hombres. Cuando al fin le salió el volante central, López le amagó por dentro y se le escabulló por el callejón del 10. Pero en su apuro inexperto la tiró algo larga. De modo que el 8 de ellos se le vino al humo, seguro de llegar primero. Para entonces el técnico acababa de cruzar el umbral del desconsuelo. López había pasado a 2 contrarios, pero había metido tal desbarajuste en los relevos que nadie sabía dónde cuernos pararse. No estaban listos para eso. López nunca había subido. Retacón como era, no servía para ir a buscar centros. De modo que el otro central trataba de acomodar a los laterales
en la seguridad de que el contraataque era inminente y los iba a agarrar papando moscas, mientras los volantes chillaban pidiendo una pelota ya definitivamente perdida. Pese a todo, y cuando el marcador se lanzaba con los botines de punta, López adelantó la diestra con la prestancia de un delantero consumado y empujó con lo justo el balón 1 metro escaso. Sintió el dolor inconfundible de un tobillo aplastado bajo los tapones del rival, pero ni siquiera sopesó la posibilidad de detenerse. Ahora corría cerca de la raya y de vez en cuando la alejaba de la línea con sutiles toques de zurda que hasta entonces solo le habían servido para apretar el embriague. Eufórico, seguro de sí, estiró el brazo derecho señalando la extensa pampa abierta a las espaldas del marcador de punta. Carucha, Pontón, el win izquierdo, le entendió la señal y salió disparado. López, sin mirarlo, le puso una pelota inaudita con la cara externa del pie derecho para que la bola pasase por fuera del marcador e hiciese la comba volviendo hacia la cancha, justo a tiempo para que Carucha la cazara al vuelo y picara hasta el fondo bien habilitado. Por primera vez en su vida, López encorvó el cuerpo y se lanzó en velocidad hacia el área. Uno de los centrales le hizo el honor de pretender sacarlo con el cuerpo. Pero López no era uno de esos contrahechos que suelen jugar de 9 para no transpirar ni despeinarse. Se lo sacó de encima con un par de forcejeos del brazo izquierdo. Mientras seguía lanzado en su carrera, entendió que había elegido bien a quien lanzarle el pelotazo. Carucha, Dios lo bendiga, estaba llegando al banderín y sacudiendo la cabeza buscando a él, a López, al 6, al último hombre de toda la vida, para que la mandara a guardar de una buena vez por todas. No buscaba a esos amargos pseudos infalibles de corazón tibio que se consideran elegidos por el terso destino de la delantera. No, nada de eso. Lo buscaba a él, a López, al burro de carga, al percherón del lechero, para que tentara el destino de convertir un gol de hazaña. Deslumbrado, como un recién nacido, López cruzó con una exhalación la media luna del área. Dio 2 pasos y se elevó en el aire. Sintió las gotas de lluvia en el rostro. Sintió la luz de los flashes. Sintió la bocina de un tren que pasaba por detrás de la popular visitante. Y sintió la caricia abrupta del balón impactándole en la frente, abandonándolo rumbo al arco, dejándole una mancha de barro sobre la ceja, cerrándole para siempre la puerta al miedo y al olvido. Termino mi relato acá, temiendo que algún lector futbolero se sienta defraudado al desconocer el destino final del cabezazo. No voy a rematar la historia apuntando si el balón se colgó en un ángulo o si salió 8 metros por encima del travesaño. Si me explayo en esas materias, estaré distrayendo la atención hacia un detalle intrascendente. Lo inolvidable, lo sagrado para mí, que estuve presente en esa noche final en la que López decidió cortar la soga, es su imagen al volver desde el área contraria. Sereno, feliz, altivo, la camiseta fuera del pantalón, las medias bajas,
el barro en las pantorrillas, y una mirada absorta, emocionada, enternecida en la intuición de su libertad recién alumbrada. Una mirada sin destino fijo, apoyada en todo caso en un punto cualquiera del horizonte, de esas que los hombres solo usamos para mirarnos a nosotros mismos